FRP versus plástico comercial es lo mismo. ¿Cuál es mejor? El polímero reforzado con fibra, FRP, suena más exótico que el plástico. El plástico todavía adolece de la imagen de una imitación barata. Sin embargo, es cualquier cosa menos, cuando se usa correctamente. En estos días, las piezas de plástico son parte integral de la vida cotidiana y, literalmente, salvan vidas. Sin plástico, los aparatos eléctricos serían peligrosos, los aviones, trenes y automóviles serían más pesados, ruidosos, incómodos y menos seguros. El equipo se estropearía con más frecuencia. Si está leyendo esto en una oficina, tenga en cuenta que la pantalla, el teclado, la impresora, el teléfono, el enrutador y la calculadora son en gran parte de plástico. Los plásticos de ingeniería tienen una mejor resistencia a la abrasión que el metal y, naturalmente, reemplazan al metal en muchas almohadillas de desgaste. El FRP no tiene ninguna ventaja sobre el plástico en estas aplicaciones. Entonces, ¿por qué molestarse con los polímeros reforzados con fibra, FRP? Tomemos como ejemplo los paneles de los coches modernos. Las compuertas traseras de Holden usan FRP. Parecen de metal, pero hacen el mismo trabajo y son más livianos. Los fabricantes de automóviles extranjeros están fabricando capós en FRP. Algunos aviones militares modernos ahorran peso con paneles FRP. Los barcos a motor utilizan FRP. Pero, ¿por qué no de plástico? FRP es más rígido y resistente. A altas velocidades, el impacto del aire y el agua y las turbulencias provocan una gran tensión y vibración en los paneles. FRP tiene una mayor rigidez, fuerza y resistencia a la fatiga. Resiste ondulaciones o fracturas. FRP a menudo se lamina con metal para una mayor resistencia al impacto, aviones de fuselaje ancho. El plástico es perfecto para artículos que pueden sufrir menos estrés dinámico, como carcasas de electrodomésticos. Por supuesto, hay excepciones, como el vidrio a prueba de balas de policarbonato. El FRP podría funcionar mejor en esta aplicación, excepto que el FRP es opaco. Como regla general, el FRP es mejor para aplicaciones de mayor estrés, mientras que el plástico es mejor para las menos exigentes. Visita nuestro sitio web www.ventadefrpenmexico.com para más información.